En este vídeo vamos a hablar de Snufkin, un personaje que pertenece a la saga de libros de los Moomins, pero antes de hablar sobre Snufkin hay que hablar sobre los Moomins. ¿Qué coño son? ¿De dónde vienen? ¿Y cuál es su putísimo problema? Los Moomins es una saga de libros que viene de Finlandia. En concreto lo escribió Tove Jansson. Hay una discusión sobre si fue en sueco, fue en finés, si fue en finés, fue en sueco o qué coño pasó ahí. Pero bueno, el caso es que viene de ahí el asunto. Y son un grupo de trolls que viven aventuras y principalmente son más buenos que un puto pan, están de Lulu totalmente, dejan la puerta de la casa abierta, así que menos mal que no viven en LATAM, invitan a todo el mundo porque les da igual todo. Si te pillan por banda, te adoptan y no te das ni cuenta. Entre los personajes están varios de ellos, entre ellos Snufkin. Snufkin es este muchachito con falda, con vestidito y sombrerito simpático que estáis viendo aquí, que básicamente conoce a Moomin en uno de los libros. Esta es una saga de libros, pero también tuvo varias series de anime, ¿vale? Tuvo como 3 o 4 series de anime. Una de ellas en 3D salió en 2019, ahí cogió mucha popularidad de nuevo toda esta saga. ¿Por qué Snufkin es un personaje tan interesante? Principalmente porque de forma usual en los medios se suele trasladar la soledad como algo negativo, algo a lo que no se debe aspirar, o si se tiene, se debe aspirar a corregir. Si estás solo, tienes que encontrar a alguien, tienes que dejar de ser solitario, y te lo plantean siempre como algo negativo. Snufkin es un personaje que no es así. Snufkin todo el tiempo te lo plantean como un personaje que es solitario y no hay nada de malo en eso, ¿me entiendes? Es normal que sea solitario, es su forma de vivir la vida y es tan respetable como la de cualquier otro personaje. Por eso la amistad y la relación que tiene con Moomin Troll es tan importante, porque los dos son muy diferentes. Moomin Troll es un personaje que es muy cercano, muy apegado a la gente que ama, no concibe el estar solo porque siempre quiere estar con aquellos que adora, mientras que Snufkin es alguien que siempre quiere estar solo o tiene momentos en los que necesita de la soledad. Cuando llega el otoño, llega el invierno, se va al sur a viajar solo y no vuelve hasta la siguiente primavera. Y es algo que él siempre ha vivido y ha hecho de esa manera. Y me encanta porque la trama no te lo pone como algo negativo, sino como algo digno de admirar. Snufkin es así. Y ojalá todos fuéramos así, ojalá todos tuviéramos la capacidad de hacer las cosas por nosotros mismos y no depender de lo que sentimos hacia otras personas. ¿Significa esto que Snufkin no quiere a nadie del otro elenco de personajes? No. Él realmente es alguien muy apegado sobre todo a Moomin y a la familia Moomin, pero como bien decía en la serie de 2019, no es que no me guste la gente, es solo que necesito mi tiempo para mí a veces. De vez en cuando necesito mi espacio. Y así es como funciona realmente su personaje. Esto puede hacerlo parecer un personaje insensible, pero la realidad es que es alguien muy conectado con aquellos a quienes ama y sobre todo que respetan mucho sus límites. Varias veces a lo largo de la historia, Snufkin va a ceder en algunas cosas para respetar los sentimientos sobre todo de aquellos que más le importan. No es un personaje que sea frío ni distante, entiende, y muchas veces las aventuras y las historias que van a vivir van a ir ligadas a ese enfrentamiento entre lo que uno quiere hacer y cómo esas decisiones afectan a los demás. Muchas veces Moomin intenta que Snufkin entienda que no es lo mismo elegir estar solo y estar solo porque uno quiere que tener que lidiar con el hecho de que tienes que estar solo cuando no quieres. Snufkin llega otoño y llega invierno y se va para viajar al sur, abandonando a Moomin, muchas veces incluso sin despedirse de él. Y eso hace que Moomin muchas veces tenga que lidiar con el hecho de que se ha tenido que quedar solo sin él querer y con esa ansiedad y ese agobio de esta persona que yo quiero mucho se marcha y ni siquiera me avisa de cuándo se va y ni siquiera se despide de mí. En ese sentido, los dos viven la vida de forma muy diferente, pero saben equilibrarse y compaginarse. ¿Cómo? Pues lidiando muchas veces con sus sentimientos y hablando de cómo se sienten al respecto. Snufkin varias veces a lo largo de la historia, de la trama, intenta ceder en algunas cosas. Hay veces que se marcha, pero antes de irse le deja cartas a Moomin para que tenga para recordarlo mientras él está fuera. Otras veces decide despedirse y en ocasiones incluso ha cedido hasta el punto de decir, vale, me quedo hasta el invierno, porque los Moomins son unas criaturas que hibernan cuando llega el invierno, pasan 3 meses durmiendo, luego despiertan cuando llega la primavera. Y ha habido veces que Snufkin ha dicho, vale, me quedo hasta el invierno y no me iré hasta que hibernes. Entonces para ti será como que te vas a dormir y al día siguiente yo vuelvo a estar ahí para ti y yo me iré sin el agobio y sin la tristeza de hecho sentir mal porque me he ido y estás sufriendo por mi despedida. Lo cual denota que realmente se importan y realmente intentan muchas veces entenderse. De hecho hay un episodio en la serie de 2019 en la que
Snufkin se marcha para pasar el invierno en las montañas solitarias y Moomin decide ir a donde él está porque decide que no quiere ese invierno pasarla sin Snufkin. Es un episodio un poco duro porque terminan peleados y terminan discutiendo a saco y se dicen cosas que no deberían haberse dicho, pero también es un episodio importante para ellos porque les permite hablar de aquello que no suelen hablar, que es el dolor que Moomin siente porque Snufkin lo deja, sin decirle nada, sin pensar en lo mucho que a él le duele tener que lidiar con esa soledad que no ha elegido y un poco tener que ponerse en su lugar. Moomin, por su lado, también aprende a respetar los límites de Snufkin y no cruzarlos cuando él se siente abrumado. También es un personaje que no le gusta centrarse en lo material, de hecho en varias ocasiones durante la historia dice cosas como que él no carga con aquello que quiere, sino que lo guarda en su mente, se queda con el recuerdo y ya para él eso es suficiente. O que lo más importante es conocer nuestra propia mente. Hay varios consejos que da Snufkin a lo largo de la historia que bueno, pueden coincidir con tu manera de ver la vida o no, pero lo cierto es que son bastante interesantes. Todos los personajes parecen admirarle mucho y aspirar a ser un poco como él, pero la realidad es que Snufkin solo hay uno. A pesar de ser un personaje muy lógico y que la mayor parte de las veces soluciona los problemas del resto de personajes, también es alguien muy supersticioso. Hubo un episodio en el anime de los 90 donde Snufkin decidió que si cazaba 5 peces, no recuerdo si eran 4 o 5, significaba que esa temporada se tenía que ir antes de tiempo. Una fumada que sinceramente parece que se inventó por la putísima cara. ¿Qué pasa? Finalmente cazó los 5 peces. Cuando Moomin fue a preguntarle si lo había hecho, Snufkin, entendiendo y siendo consciente de que Moomin se iba a sentir triste porque él se iba a tener que ir antes de tiempo, liberó los peces y le dijo que no había cazado ninguno, que en realidad no había cazado nada, para hacerlo un poquito más feliz. Es decir, es un personaje que es bastante consciente de que los demás le quieren y de que su partida muchas veces le duele, entonces intenta actuar en consecuencia e intenta un poco abrirse, porque varias veces durante por lo menos las series se da a entender que ha vivido una mala experiencia con alguien, que lo ha hecho ser desconfiado hacia los demás, pero como los Moomin siempre están respetando sus límites, pues él muchas veces cede y termina adaptándose un poco a ellos de vez en cuando, según como a él le viene del corazón. Esa mezcla entre ser realista y ser supersticioso le viene un poco de familia, pero no vamos a hablar aquí de Jokster, porque como nos pusiéramos a hablar aquí de Jokster, entonces el vídeo no acaba en la vida. De niño podías ver a Snufkin como ese personaje cañero, seguro de sí mismo, misterioso, que siempre parece saber lo que hay que hacer, pero lo cierto es que también es un personaje muy inseguro que sufre de, no sé si llamarlo ansiedad social, pero sí es verdad que puede llegar a sentirse abrumado cuando está demasiado tiempo rodeado de mucha gente o haciendo cosas que pueden llegar a ser demasiado forzadas para él, y cuando le pasa eso tiene esa necesidad de levantarse, marcharse y perderse un poco de vista de todo el mundo. A veces es demasiado honesto o demasiado pasivo-agresivo, lo cual le puede dar esa sensación como de que es frívolo, pero la realidad es que tiene buen corazón, sabe manejarse mucho con los personajes que lo rodean y tiene una buena conexión sobre todo con Moomin, lo cual es llamativo porque Moomin es muy diferente a él y por eso siempre es una relación que atrae mucho a los espectadores, porque se esfuerzan mucho por compenetrarse, entenderse el uno al otro y hacer que funcione, ¿no? También es un personaje que le gusta mucho la naturaleza, de hecho si no recuerdo mal en los libros solo llora una vez y llora solo cuando el mar desaparece, porque justo el mar es lo que más le gusta y le duele mucho ver que se pierde eso. Por un momento, vale, el mar se recupera, no, tranquilos, no es que el mar desaparezca para siempre, pero por un rato el mar se evapora o desaparece y a Snufkin eso le duele mucho y termina llorando una barbaridad. Y creo que es el único momento en los libros donde llora de verdad, algo le afecta de manera realmente profunda. Para concluir ya un poco el vídeo, es un personaje profundo, sobre todo centrado en la soledad, esa soledad que a veces queremos, pero otras veces no estamos dispuestos a tener siempre, ¿no? Hay veces que queremos estar solos, pero otras veces queremos regresar y estar con aquellos que queremos, ¿no? Y Snufkin es un poco así, él se marcha en otoño y en invierno para estar en el sur, pero luego él siempre quiere volver a Moomin Valley para estar con los Moomins y sobre todo para estar con Moomin. Y en uno de los libros, el de noviembre, tuvo que lidiar con el hecho de que al regresar los Moomins no estaban, y fue la primera vez que Snufkin tuvo que lidiar con el hecho de que tenía que estar solo cuando él no quería, y eso fue un arco bastante importante de su personaje. Le importan mucho los demás, aunque a veces le cuesta un poco expresarlo, y aunque tiene sus fortalezas, también tiene sus debilidades,
las cuales se pasa todas las aventuras y todos los episodios luchando por comprender, por ser mejor y para saber cómo sobrellevarlo, sobre todo para que no hagan daño a las personas que él quiere, ¿no? Por esto y por muchas razones es un personaje que me gusta mucho y que a veces incluso admiro también, porque admiro su capacidad de aceptar los cambios, de ser solitario, de hacer las cosas por sí mismo. Son cualidades que a mí me flipan mucho de su personaje y sobre todo me flipa que la historia de esta saga lo ponga como algo positivo, ¿no? Porque siempre en la ficción se machaca la soledad como algo a lo que no se debe aspirar y en esta saga siempre se respeta mucho la manera en la que los personajes viven y en el caso de Snufkin, pues él vive de esa manera, ¿no? Moomin sufre mucho cuando Snufkin se marcha, mucho en plan, me pongo enfermo porque no has vuelto el día que dijiste que volverías, o sea, una cosa muy heterosexual por parte de ellos y muy de amigos. Pero es un personaje al que todos no podemos evitar aspirar a querer ser al menos un poco, porque es muy independiente, muy capaz de hacer las cosas por sí mismo, acepta la soledad como una manera más de vivir la vida y es muy entretenido y muy profundo ver su evolución a lo largo de la historia. Dependiendo de la serie que veas, esa evolución se nota más o menos, sobre todo con Moomin, como cada vez intenta adaptarse un poco más a él para que él no sufra tanto esa pérdida, esa forma que tiene él de vivir la vida, de tener que irse al sur por su cuenta, como a veces decide quedarse un poco más o despedirse de él. Es un personaje que me encanta, adoro mucho, suma muchísimo a la trama. De hecho, yo diría que es el personaje que le da complejidad a la historia y quizás todos deberíamos ser un poquito más Snufkin, ¿no? Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Lo vamos a dejar. Si queréis que hable más de personajes que me gustan o queréis que hable de alguno en concreto que a vosotros os mola y que queréis saber mi opinión, pues yo encantada. Un besito, nos vemos en la siguiente y chao, chao.